jóvenes, muy buenos días, muy buenos días. Vamos a empezar la actividad académica, vamos a empezar la teoría. Muy buenos días. Delegada, muy buenos días. Doctor. Muy bien. Vamos a empezar con registro de asistencia. De todas maneras, voy a pedirles por favor que por unos instantes activen su cámara, todos los participantes. Vamos a ponerle en modo, sí, por favor. Por favor, si activamos todas sus cámaras. Ya estoy compartiendo pantalla. Voy a hacer el registro de asistencia, por favor. Se activan sus cámaras por unos instantes. Muy bien. A ver, si van agregando. Delegadas son 25 participantes, 5 alumnos. Sí, doctor, están ingresando todavía, ya están ingresando ahorita. Faltan 5 compañeras, doctor, que me dicen que ya están ingresando en un segundo. Ya, correcto. Estaba haciendo una revisión del tema una vez más. ¿Qué hay al respecto? Delegada, ya vamos a poder empezar entonces. Sí, doctor, puede iniciar, doctor, disculpe, sino que no sé por qué no ingresa, me dijeron que estaban ingresando, doctor. Ya, Pero ya somos correcto. 27. Sí. Muy bien, vamos a hacer entonces el registro de asistencia, por favor. Estén al llamado de su nombre y apellido. Tengo a Cristian Rojas Clemente. Cristian Rojas, Sí. muy buenos Sí, días. doctor. Buenos días, doctor. Hola Cristian, buenos días. Continuamos la sesión. Sí, Tengo doctor. correcto. Tengo a Bernabé Saavedra. Bernabé Saavedra. Por favor, confirme con un presente. Bernabé Presente, doctor. Saavedra. Correcto, Bernabé. Buenos días. Cristian Buenos días, Villaverde. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Cristian. ¿Cómo estás? Qué gusto. Tengo a Cintia Tejada.
Cintia Tejada. Presente, presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Cintia. Buenos días. Tengo a Elena Romero. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Elena Romero. Buenos días, Elena. Francesca Urakawa. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Francesca. Fresia Vera. Fresia Vera. No está. Grecia Torres. Fresia Vera no está. Grecia Torres. Presente, doctor. Buenos días. Grecia, buenos días. Luis Ugarte. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Luis. María Villanueva. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, María. Martín Vázquez. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Martín. Yo les pediría que por consideración y respeto activen sus cámaras al instante que estoy haciendo la llamada de lista, por favor, ¿sí? Gracias. Maidit Tarazona. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Maidit. Nieves Vargas. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Nieves. No tienes activa cámara. Rivera Carmen. Carmen Rivera. Buenos días, doctor. Presente. Buenos días, Carmen. José Luis Román. Buenas tardes, doctor. Presente. Buenos días, buenas tardes. Estamos a las 11. Buenos días, Karen, José Luis. Paolo Romero. Buen día, doctor. Presente. Buenos días, Paolo. Daisy Roque. Daisy Roque. Sí, buenos días, doctor. Presente. Activaste cámara, Daisy. Rutito. Rutito. Doctor, presente, disculpe, sino que no estaba activado mi micrófono. Presente, doctor. Correcto, Ruth. Tengo a Javier Cerrato. Presente, doctor. Buenos días. Angie Talledo. Buenos días, doctor. Presente. Lo tengo en pantalla. Angie Talledo. Sí, está prendida mi cámara. Ya, disculpa. Carmen Tello. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Carmen. Adriana Ticona. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Adriana. Jesús Toledo. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Jesús. Cristian Uribe. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Cristian. Gabriela Vargas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Gabriela. Víctor Solgorre. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días, Víctor. Isabel Rojas. Presente, doctor. Buenos días. Buenos días. Alguien que haya obviado, por favor, en la asistencia, ya pueden ir saliendo de cámaras, menos los que no he pasado asistencia. Alguien de los presentes que haya obviado en asistencia, por favor. A mí me llamó doctor, pero no le pude responder a tiempo. Disculpe. Ya, su nombre, Elena. No, Vera Bravo, Francia, doctor. Ah, sí, te llamé, hijita. Muy bien. ¿Alguien más que haya pasado asistencia y no esté presente? Gracias, Fresia. Bien. Entonces vamos a iniciar la sesión, esta sesión de un tema muy importante por la implicancia que tiene la salud pública materna en nuestro país. Bueno, no solo el componente materno perinatal, que es el parto pretérmino. Jóvenes, a diario se escuchan de estas tristes noticias de gestantes que vienen de lugares tan recónditos, o acá en Lima metropolitana también, que están buscando la atención de un hospital, gestantes pretérmino, 28, 30, 31 semanas, y que requieren atención por diversas circunstancias, un cuadro hemorrágico, un cuadro infeccioso, un cuadro de un parto prematuro,
y que existe la potencialidad de que termine prontamente la gestación, obviamente con un producto que no ha completado su desarrollo. Y el gran dilema que plantea es que si bien los hospitales que tenemos aquí en Lima Metropolitana en nivel 3.1, en teoría con la posibilidad de que puedan manejar estos pretérminos, casi siempre la respuesta que vemos en televisión, en los medios de comunicación, es que rebotan, no hacen aceptar esas referencias porque no hay soporte para la prematuridad. Es un problema agobiante en el día a día. Si esto es lo que se ve, pues, ¿no? Lo que se lee, lo que se ve en televisión, en los periódicos. Una noticia semejante que levantó mucha polémica fue hace unos 3 años atrás, cuando había problemas de una referencia de una gestante con producto prematuro, tengo entendido, al Hospital San Bartolomé, y que tuvieron que mediar por la televisión el ministerio para que se aceptara. Y simplemente esto mostró la punta del iceberg de un gran problema. La incapacidad de los servicios de salud especializados, los hospitales 3.1 e institutos, en poder aceptar prematuros, en poder aceptar gestantes con productos prematuros. Y el tema es que casi siempre los recursos que tenemos para estos productos están siempre abarrotados, están congestionados. El manejo de un pretérmino, de un producto pretérmino, es difícil cuanto más prematuro es. De hecho, la alta mortalidad se ve en relación a la menor edad gestacional. Una relación, diríamos, inversamente proporcional a la edad gestacional. Más prematuros mueren cuanto más prematuros son. Y las consecuencias o las complicaciones, si es que logra sobrevivir, son mayores, diametralmente mayores, cuanto más prematuro es. Y esto confronta a los servicios de salud, puesto que no solo se trata de profesionales que estén preparados, sino que también contar con las instalaciones y el equipamiento y los fármacos para poder hacer frente exitosamente a estos problemas. La formación de un especialista, de un neonatólogo pediatra, de un perinatólogo, demanda no solo los 7 años de la carrera, ¿se entiende? Son el tiempo de la residencia como pediatra y los años adicionales como subespecialista en neonatología. Estamos hablando de unos 12, 15 años de formación para tener un especialista de estos productos. Y lo otro, el equipamiento. Cada vez más los hospitales se ven subrogados a la sobredemanda y no pueden responder porque no hay profesionales. Y no se trata solo de médicos especialistas, sino también de enfermeras especialistas. Porque donde hay un prematuro no solo se trata del recurso humano, sino también del apoyo alrededor que hay, de la enfermería especializada, de los equipos costosos altamente especializados, ventiladores, equipos de servocuna, UCINes neonatales, donde el costo de estancia hospitalaria de estos bebés está por encima de los 2.000, 3.000 soles por día. Y créanme que cuanto más tiempo está, el gasto es mayor. ¿Quién lo asume? Es un problema de salud pública porque demanda gastos tremendos, fuertes, que lo va a tener que asumir el Estado. Si no es el seguro integral de salud, es el sistema de salud o las sanidades. Difícilmente una clínica va a manejar estos casos. De hecho, las clínicas, no es hablar mal, procuran deshacerse de estos casos y referirlos a eSalud o al MINSA, porque para una clínica no es negocio estos productos. Suena frío, cruel decirlo esto, es un sistema que cada vez más está monetarizado, pero la demanda, los esfuerzos que implican tener un pretérmino, un producto pretérmino, son elevadísimos, y no solo es un tema también de desgaste económico, de costo económico, sino de un costo social y a la vez emocional, familiar. El impacto que tiene la prematuridad no solo se limita al momento en que nace el bebé y a todo el tiempo que sigue siendo un lactante. El impacto que tiene arrastra buena parte de su vida y puede trascender más allá inclusive con estas consecuencias. Los productos que logran sobrevivir por su prematuridad a la prematuridad extrema pueden tener secuelas de por vida y ser dependientes. El impacto entonces ya es no solo económico, sino también emocional al entorno inmediato de un futuro niño o adulto con discapacidades. De esto vamos a tocar en parto pretérmino. No es un problema que solo esté implicado en nuestro país, sino el mundo entero, y cómo poder paliar a través de medidas preventivas. Esta clase
en relación a las clases que he dictado en oportunidades anteriores, ha sufrido un update, una reactualización, acorde a lo que tenemos actualmente en la evidencia. Vamos a esto. Esta es la bibliografía que siempre procuro que tengan ustedes presente, la bibliografía básica, el obstetricia de Williams en su 25ª edición, está en una versión PDF disponible en internet en castellano. De igual manera con el Beckman, este es un libro, el segundo es un clásico, yo diría que es un clásico porque es clásico y bestseller, porque es un libro que contiene los elementos, tiene conocimientos que todo estudiante de medicina tiene que saber, además que ha sido coescrito con el ACOS, con el American College of Obstetrics and Gynecology, el Colegio de Ginecología Obstetricia, una institución líder en investigación y en establecer guías, normas, posiciones de diagnóstico y manejo en diversas entidades de la ginecobstetricia. Este otro texto es un libro de Mandil muy bueno, se lo recomiendo, es el Tamara Callahan y Conley de internado rotatorio en inglés. Este está en inglés disponible en PDF, la versión Blueprints. Sí, también edición 2019-2021, si mal no recuerdo. Este texto de especialista, eso sí ya lo pongo ya en los dos últimos de especialistas en la obstetricia de Gavi. Es un libro escrito americano, todos estos cuatro son americanos, norteamericanas, de procedencia norteamericana, y son pues autores que son líderes en investigación y miembros del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia. Y tengo este cuarto texto, también está disponible en PDF en internet, en inglés, refleja los conocimientos de la escuela inglesa, es el Ginecología Obstetricia Essentials de Malcolm Simons. Eso es un libro escrito en Reino Unido, en Gran Bretaña, y tiene pues no los aportes de la escuela europea, que tiene semejanza a lo que opinan los americanos. Yo diría que todos deberíamos saber la escuela americana, es mi opinión. Bien, vamos a las definiciones que hay al respecto en parto pretérmino. Se considera como parto prematuro, parto pretérmino, a la presencia de contracciones uterinas que pueden estar con o sin dolor. Puede haber dolor o no. Y eso es preocupante porque de repente cuanto más multípara es, el dolor de parto puede ser imperceptible o apenas notarse. Nadie duda que una primeriza, las molestias de parto son más intensas o más magnificadas. Pero además de las contracciones uterinas que pueden estar con dolor o sin esta, lo que va a haber son los cambios cervicales. Y cuando me refiero a cambios cervicales es que el cuello uterino puede adelgazarse, a eso se llama incorporación o borramiento, adelgazamiento, incorporación o borramiento del cuello uterino. Y lo segundo es la dilatación, es decir, que el cérvix se abre y este tendría una dilatación de 2 centímetros o más. ¿Y qué ocurre? Si uno revisa la literatura americana, dice a partir de las 20 semanas. En nuestro país, en las Américas, es 22 semanas cumplidas hasta las 36 semanas, 6 días. O todo parto que acontece antes de los 259 días en relación a la fecha de la última regla. Como les planteaba al inicio, este es un gran problema médico-social que aumenta con el tiempo. Conforme más avanzamos en el conocimiento, diagnóstico y manejo de los prematuros, nuestro techo de vida cada vez se reduce más en edad gestacional. ¡Qué bueno! Como en la foto superior que vemos, un producto que tiene apenas 24 semanas de gestación. 2 semanitas antes si era un aborto. Cada vez nuestro techo de vida es menor. Sin embargo, sigue siendo un causal de mortalidad elevada y las complicaciones que pueda haber siguen siendo frecuentes. Cuanto más prematuro es, podemos bordear el 70% de mortalidad y la causa más frecuente de hospitalización prenatal, no solo al momento del parto, sino que pueden continuar como hospitalizaciones prolongadas de meses y tal vez hasta años. También hay que tener en cuenta que un recién nacido prematuro generalmente expresa este peso, menos de 1 kilo. Y las 3 principales causas de mortalidad son la insuficiencia respiratoria, las infecciones y malformaciones congénitas. De todas ellas, la más grave es la insuficiencia respiratoria reflejada en la membrana hialina. La insuficiencia respiratoria es causada por la membrana hialina. El cuadro clínico de la insuficiencia respiratoria neonatal puede terminar en un distrés respiratorio que puede ser, bueno, de hecho es la causa más frecuente de mortalidad
en los prematuros. En lo que respecta a la clasificación por grupos etarios, la OMS clásicamente desde los comienzos del año 2000 ha establecido esta clasificación, es la más usual, donde nos habla en función a la edad gestacional y la posibilidad de vida de prematuros extremos. En este grupo definitivamente las condiciones de sobrevida son muy bajas. Son aquellos que tienen menos de 28 semanas, perdón, no peso, sino edad gestacional. Los muy prematuros tendrían tienen, mejor dicho, altas posibilidades de poder sobrevivir en un hospital que cuente con todas las condiciones necesarias, 28 a 32 semanas. Y en el caso de los prematuros tardíos, moderados a tardíos, estos sí tienen mejores posibilidades. Diríamos que estos productos de repente puede ser que estén hospitalizados unos cuantos días y se van de alta. O de repente nacen bien y van a acompañar a sus mamás en el alojamiento, 33 a 36 semanas. Estos tienen mejor posibilidad. El Colegio Americano de Ginecología Obstetricia y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, una posición conjunta en el año 2013 establecen estas dos determinaciones, estos dos grupos que son prematuro tardío, aquellos que tienen 34 semanas cumplidas a 36 semanas 6 días, y los término temprano. Bueno, ¿para qué sirve esta clasificación de la prematuridad? Su finalidad básicamente es a reconocer la contribución de la edad gestacional en los riesgos neonatales, como una cuestión de estudio que está vigente. Por cierto, el Colegio Americano de Ginecología Obstetricia hace unos 4 años atrás, 2018, estableció una nueva modificaciones de sus criterios de prematuridad. De eso vamos a ir desarrollando en el transcurso de la sesión. También es pertinente tener estos conceptos con respecto a la edad gestacional y el peso que presentan. Así, por ejemplo, tenemos los EBPN, que son los extremos bajo peso bajo al nacer. Los extremos bajo peso al nacer, que aquellos productos que pesan menos de 1 kilo. Los muy bajos peso al nacer son los que están entre 1,5 kilos a 1 kilo. Los bajos peso al nacer, donde la morbilidad ya está mejor, ya no es tan alta, aquellos que están de 1,5 kilos a 2 kilos de peso. También hay una definición que tome en cuenta el peso y el percentilo al que pertenecen. Por ejemplo, si es un pequeño para edad gestacional, dice que es un feto en el cual su ponderado fetal está por debajo del percentilo 10, y un grande para edad gestacional, aquel que el feto tiene un ponderado fetal que está por encima del percentilo 90. Esta es una consideración que toma en relación al peso esperado y la edad gestacional. Es comprensible pensar de que cuanto más pequeño es, sí, y el percentilo bajo, no solo se trata de un tema de prematurez, sino que hay un feto que está debilitado nutricionalmente. Y lo otro, lo contrario, es cierto, un feto macrosómico que va a la obesidad. Pero estas son consideraciones que hay que tener en cuenta. Muy bien, ¿cómo va la incidencia no solo local, sino también la incidencia internacional y también local? En el mundo entero estamos cerca del 11.1% de incidencia global y se está manteniendo por ahí. Una última revisión, me faltó actualizar esto, publicada el año pasado, habla de una incidencia de 13.4%. A nivel mundial, según reporta la OMS, cerca de 2.700 millones de prematuros nacen al año. Esto es una papa quemante en términos así, coloquiales. Ellos le llaman una burden public situation. Las gestaciones menor a 32 semanas representan el 1 al 2% de todos los nacimientos. Sin embargo, esta puede causar el 50% de morbilidad neurológica a largo plazo y cerca del 60% de la mortalidad perinatal. Les decía hace un rato que si bien los cuadros de insuficiencia respiratoria es la causa de mayor mortalidad en prematuros, también debo agregar que las complicaciones neurológicas como la parálisis cerebral por su extremidad pobre es altísima y va asociado a parálisis cerebral. Cuanto más prematuro es, además del riesgo de mortalidad por insuficiencia respiratoria, membrana hialina, también tenemos la morbilidad consecuencia de la parálisis cerebral o lesión en neurona motora superior por su prematurez extrema. Terrible. En el Instituto Materno Perinatal, en una publicación del 2010 al 2018, hablan de una incidencia del 8 al 10%. Hay razones para pensar que en nuestro medio habría una subestimación de la prematuridad.
Eso es un tema que atañe a los sistemas de registro en el sistema público. El Hospital San Bartolomé, el Hospital Nacional Docente Materno Infantil San Bartolomé, un estudio a 7 años, 8 años, habla de una incidencia de 8.3% de partos pretérminos con un casi 9% de recién nacidos prematuros. O sea, en nuestro medio, localmente, estamos cerca del 9-10% de prematuridad. El Hospital Rebagliati, el Hospital Nacional de Gato Rebagliati Martins de Salud, que viene a ser el instituto del sistema de pensionados en nuestro país, en el año 2003 a 2007, una estadística de 8 años habla de productos que están por debajo de 2.500, este sí tiene sobre el peso, 9.5%. Entonces, tenemos que la incidencia de parto pretérmino, solo en ámbitos urbanos, como en Lima, está entre el 8 al 9%, 8, 9, 10% de prematuros que nacen a diario. Es importante también tener en cuenta cómo la altitud sobre el nivel del mar, juega un papel en la prematuridad. Miren, a más de 3.200 metros sobre el nivel del mar, la incidencia de partos prematuros es del doble. Así que ciudades como Huancayo, Cusco, Huancavelica, Puno, otra más que esté por encima de los 3.000, Huancayo, Huancavelica, Cusco, Abancay está 2.600, Puno está sobre 3.700, Huancavelica, bueno, en ciudades altoandinas, no ciudades, sino también comunidades rurales altoandinas, la presencia de parto pretérmino estaría bastante elevada. Por eso les decía que habría un subregistro de la prematuridad en nuestro país. En la gráfica siguiente lo estoy mostrando en esta grama de torta, extraído del Williams, cómo es la proporción de los partos pretérminos en función a la edad gestacional. Vemos que la mayor proporción está entre las 34 a 36 semanas, casi el 70%, 2/3 partes de los prematuros nacen entre las 34 a 36 semanas. Diríamos, qué bueno porque ya tienen casi una cierta sobrevida ganada. El tema está cuando es por debajo. 32 a 33 semanas, 12%. 28 a 31 semanas, casi 10%. Menor a 27 semanas, 7%, y ese grupo está que arde en complicaciones. Así como la tasa de supervivencia neonatal ha aumentado significativamente en el tiempo, también la mortalidad no ha disminuido, ¿ah? Y en la etiología, en las causas, si bien es considerado como un síndrome, no hay un consenso que explique la etiología de este síndrome. Tendríamos más que todo una participación de múltiples factores, de ahí que sea multifactorial. Podemos categorizar el parto pretérmino en dos grupos. Aquellos que inician de forma espontáneamente, sin mediación nuestra, no iatrogénica por el segundo grupo. Y es el que más frecuentemente ocurre, 2/3 partes, aquellos partos pretérminos que inician espontáneamente. Y el factor más relevante, el más frecuente, el más importante es el antecedente de un parto pretérmino previo. Y 85% de las que ocurre, estos son primigestas o que han tenido embarazos a términos previamente. Interesante esta información. Ahora, el parto pretérmino iatrogénico es aquel en el cual nosotros lo generamos, lo indicamos. Un ejemplo sería una gestante de 31 semanas que acude a la emergencia por hemorragia activa, intratable, y es una placenta previa. Pregunto, ¿habría razón para interrumpir la gestación de emergencia frente a una hemorragia agobiante que puede terminar en shock hipovolémico y mortalidad? Por supuesto que sí. Pregunto, ¿esa condición de placenta previa a las 32 semanas no será acaso un parto pretérmino? Por supuesto que sí. ¿Es un parto pretérmino por cesárea? Sí, provocado, indicado por nosotros. No hay forma, tenía que nacer. Bien, se cree que las infecciones urogenitales y sistémicas podrían ser el principal factor. De ahí que el tema de las infecciones y los mecanismos inflamatorios, y además la RPM, otra patología también involucrada por la prematuridad, la ruptura prematura de membranas, compartirían una vía o cascada de eventos que terminarían en parto pretérmino. Eso es lo que vamos a ver en la siguiente gráfica.
Así que en el parto pretérmino espontáneo se observa en el 40-50% de los casos. Miren, RPM pretérmino, ruptura prematura de membranas antes de las 37 semanas, 25-40%, y de causa iatrogénica o indicación nuestra frente a una patología, una condición determinante de interrumpir la gestación, 20-30%. Estos son los factores de riesgo vigentes. Un rato, disculpen. Cosas que pasan por aquí. Un rato. Estamos de vuelta. Entre los factores de riesgo, entonces, ya adelanté el hecho de que un parto pretérmino previo es el factor más gravitante e importante. También el embarazo múltiple, tal vez la distensión uterina, tal vez el hecho de que el útero esté ocupado por dos masas, por dos productos, sea un condicionante para parto pretérmino. Es un factor también gravitante. La ruptura prematura de membranas está asociado no solo como un causal, parto pretérmino. El polidramnios, en razón también al embarazo múltiple que llevaría a un aumento de la distensión uterina. El desprendimiento prematuro de placenta, que puede darse de manera, pues, de causal. Un cuadro de hemorragia como es la placenta previa. Anomalías uterinas como úteros con miomatosis. La miomatosis uterina puede presentar un grado de degeneración y llevar a dolor en la gestación. Y puede ir a parto pretérmino. Cirugías cervicales previas, conizaciones, un óbito fetal o los extremos de la edad fértil, tanto una mujer muy joven, adolescente o una añosa, el bajo nivel socioeconómico, por no decir pobreza, el tabaquismo, con una más para el tabaquismo, el abuso de sustancias como la cocaína, marihuana, el periodo intergenésico corto, un mal estado nutricional en mujeres desnutridas con índice de masa corporal por debajo de 18, una pobre ganancia de peso materno, infecciones como la corioamnionitis, que casi siempre es asociada a una RPE, nefritis, una falta de acceso a los servicios de salud, como es un control prenatal deficitario, un estrés o actividad física intensa y la anemia, son de los factores que es de riesgo para esta entidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos puede darse el hecho de que no se identifique alguna causa o factor de riesgo de los mencionados. En la fisiopatología, los mecanismos que llevan a esta situación son complejos y multifactoriales. Insisto que esto es teoría, sin embargo, se ha planteado que pueda deberse a la siguiente cascada de eventos. 1. La disminución de los niveles de progesterona. Es claro que la progesterona, esta hormona que se produce en el cuerpo lúteo en un primer momento hasta la semana 12 y luego se hace a través de la placenta, es la hormona que permite que el útero esté en una situación de quiescencia. Su acción sobre el músculo, la musculatura lisa uterina, es importante al darle una forma de relax o tranquilidad. Es sabido también que cuando la gestación llega al término y la actividad de la oxitocina sopesa, los niveles de progesterona disminuyen para que pueda producirse el trabajo de parto. Así que una disminución de estos niveles de progesterona de manera normal podría llevar a despertar dolor. También el aumento de la hormona liberadora de corticotropina está implicada. El aumento de esta hormona, la activación tecidual placentaria, el aumento de la producción de prostaglandinas, las prostaglandinas locales que actuarían produciendo disgregación de los puentes sulfuro en las proteínas de colágeno que están en el cuello uterino, y además de los cambios cervicales a dinámica contracción unisuterinas. La liberación de oxitocina endógena y el aumento de la producción de citocinas, todos implicados de la siguiente manera. Habría una alteración, una activación en el eje hipotálamo-hipófisis gonadal y suprarrenal materno-fetal, propiciado por el estrés materno-fetal, por la aparición prematura de indicadores fisiológicos, elevaría la producción de la hormona de la corticotropina. Esta actuaría a través del corion decidua y llevaría a que se produzcan proteasas que actuarían a través de las bolsas del cuello uterino, y esto compartiría una génesis con la RPM, acá faltó agregar, y parto pretérmino. También esta activación de corion decidua haría que se liberen uterotoninas, que esto es tema de investigación,
y llevaría a contracciones uterinas. De igual manera, con el proceso inflamatorio, donde habría una infección en el corión decidua, o una hemorragia decidual, o una distensión uterina patológica como el embarazo, polidramios, anomalía, llevarían a la liberación de diversos factores inflamatorios. Interleuquina, factores de necrosis tumoral, ¿sí? O alteraciones en los puentes de unión GAP llevarían a cambios en el colon decidual y a la larga a parto pretérmino. Las complicaciones neonatales, ya las hemos ido ya esbozando al inicio de esta presentación. Tenemos el síndrome de distrés respiratorio neonatal. Un claro ejemplo es la membrana hialina. Los prematuros más mueren por insuficiencia respiratoria, distrés respiratorio, membrana hialina. Se puede ver en estas placas radiográficas cómo es el pulmón de un feto con membrana hialina. Nótese cómo está el parénquima pulmonar, pareciera que estuviera todo congestivo, lleno. Es que el feto se ahoga en sus propias secreciones. Membrana hialina. La hipertensión pulmonar persistente lleva alteraciones de bomba cardíaca, y eso no solo se limita al momento de neonatal, sino cuando ya tiene más desarrollo, más edad. La displasia broncopulmonar, la hemorragia intraventricular, veamos en el cerebro la hemorragia intraventricular, la leucomalacia periventricular a nivel de cerebro, la enterocolitis necrotizante, vista en esta placa neurográfica, la sepsis, no solo por la prematuridad, sino por el abordaje médico que tenemos que hacer. El feto pretérmino, cuanto más prematuro es incapaz de tener un sistema digestivo desarrollado, no tiene disacaridasa, no puede utilizar la leche materna que se le da, y por tanto tenemos que recurrir a la nutrición parenteral, nutrición por catéter venoso central. Y eso ya de por sí es morbilidad agregada. Eso ya de por sí ya es morbilidad asegurada. También alteraciones cardíacas como la persistencia de un conducto arterioso. Entonces, podemos señalar las complicaciones a diversos aparatos y sistemas. Desde pulmonar, dificultad respiratoria, fuga de aire, displasia broncopulmonar, gastrointestinales, inmunológicas, del sistema nervioso central, oftalmológico, la retinopatía de la prematuridad que le puede llevar a ceguera, desprendimiento de retina, renales, hematológicos e endocrinológicos. Es decir, la prematuridad, cuanto más extremo es multisistémica la repercusión. Y no solo es un problema a corto plazo, cuando nace el primer mes, los primeros años, sino a largo plazo. Estos son los criterios diagnósticos a tener en cuenta. El primero es que el diagnóstico es eminentemente clínico. Eminentemente clínico. La presencia de contracciones uterinas, con o sin dolor, una dinámica uterina presente, cambios cervicales, nos habla de que estaríamos frente a un trabajo de parto pretérmino, o lo otro, la condición más inicial, que sería la amenaza. La amenaza se entiende que sería los cambios previos hasta que se instaure lo que sería el parto. La amenaza es igual de alta mortalidad. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si nosotros estamos frente a una mortalidad, a una amenaza de parto pretérmino, nosotros podríamos actuar, así no es a través de medicamentos, de medidas, y poder nosotros tratar esta situación. ¿Cuáles son los criterios de una amenaza de parto pretérmino? La presencia de contracciones uterinas con o sin dolor de al menos 4 contracciones en 20 a 30 minutos u 8 por hora, que se acompañan con cambios cervicales como dilatación, acá hay un lapsus, dilatación menor, no es modificación. Esto es para amenaza de parto pretérmino, acá hay un lapsus, disculpe, esto es, ¿cómo paso por alto? Para 2 centímetros e incorporación menor 80%. Se entiende que si está mayor o igual a 2, mayor o igual a 80, ya sería parto pretérmino. Se entiende entonces
que si la dilatación es mayor o igual a 2 centímetros y la incorporación mayor o igual a 80%, eso ya sería parto pretérmino. Hay una serie de parámetros que ayudan bastante, ya está consensuado, la evidencia es fuerte en el uso de la longitud cervical. La longitud cervical viene a ser la medición per se del cuello uterino, pero a través de ecografía transvaginal. Esta medición de la longitud cervical del orificio cervical interno al externo tiene una muy buena correlación como predictivo para parto prematuro. En las imágenes vemos diversas ecografías longitud cervical, aquí una que es de buena longitud, aquí vemos un acortamiento, sobre todo en contracción, aquí vemos un cuello uterino, miren, con una especie de embudo, funneling, se está cortando. Como quiera que sea, este estudio ecográfico se debe hacer entre la semana 18 a 24. Además, también la determinación de fibronectina fetal, una proteína presente que puede ser indicativo cuando es mayor o igual a 50 nanogramos a partir de las 22 semanas y un frotis vaginal, presente en el frotis vaginal. Y para eso hay pruebas muy sencillas, bueno, que son onerosas por cierto, pero que son sencillas para valorar si hay fibronectina. La verdad es que el losaje de determinación de fibronectina en nuestro medio es anecdótica. Bien, ¿cómo sería el manejo, un enfoque de manejo en prevención primaria? Toda medida de prevención primaria apuntaría a predecir el riesgo y esta predicción de riesgo se puede hacer en dos momentos. En el primer trimestre, entre la semana 11 y 14, y en el segundo trimestre, de la semana 18 a 24. ¿Cómo serían esas estrategias? Determinando factores maternos y la historia obstétrica únicamente. Así es, reconociendo los factores maternos y reconociendo también la historia obstétrica, podemos tener ahí algoritmos de manejos. Uno de ellos muy importantísimo es el que establece la Fundación de Medicina Fetal, que está ubicada en Londres, y tiene un aplicativo o un software, perdón, un aplicativo y una página web donde nosotros llenamos una serie de tablas de puntuación y el sistema automáticamente nos dice si está o no en riesgo. Este sistema validado con buen nivel de evidencia es capaz de detectar al 38% de las mujeres que van a hacer parto pretérmino, ¿sí? Y hasta en 18.4% de las mujeres que no han tenido parto pretérmino, con una tasa de falso positivo de 10%. Es muy útil. El otro es a través de la medición objetiva de la longitud cervical por ecografía transvaginal, combinada con la historia obstétrica. También hay un cuestionario web virtual, donde uno llena estos parámetros y puede detectar hasta 82.2% de parto pretérmino antes de las 28 semanas y 29% entre las 34 y 36 semanas. La medición de longitud cervical por ecografía transvaginal, combinado ahora sí con la historia obstétrica y además fibronectina fetal, desarrollado por otra institución también inglesa, el King College, tiene una sensibilidad de 100%, especificidad 95%, y un riesgo de parto pretérmino en los 7 días de intervención. Miren, estos sistemas combinan varios elementos que nosotros podemos determinar. La longitud cervical por ecografía y el cuestionario valorando las patologías o los factores de riesgo que tienen que llenarse en estos sistemas virtuales. Otras intervenciones podría ser el uso de progesterona vaginal como medida de prevención en aquellas mujeres que tienen embarazos únicos, embarazos de un solo producto, y la longitud cervical es menor a 15 milímetros. Con la aplicación de progesterona vaginal, sobre todo la forma de hidroxiprogesterona, se reduce la proporción de partos pretérminos menores de 34 semanas de un 35 a 40%. El otro es en embarazos múltiples y que tiene longitud cervical menor a 25. En embarazos múltiples se toma una mayor longitud. También reduce la proporción de parto pretérmino de menor de 34 semanas en un 30%. Otra medida, además de la progesterona, viene a ser el cerclaje cervical, aconsejado en embarazos únicos y longitud cervical menor a 25, pero sin historia de parto pretérmino. Haciendo esto, reduce la proporción de partos pretérminos en 15%. El cerclaje cervical es un procedimiento quirúrgico que puede ser ambulatorio, no, que ya es hospitalario, porque hay que vigilar, donde se pone un punto en jareta en bolsa de tabaco
en el cuello uterino que lo que hace es ajustar o cerrarlo y más adelante, en la semana 34-36, liberarlo. El otro es el uso de un pesario, un dispositivo externo, pesario Darabin, que se coloca en vagina y miren, este pesario en embarazos únicos no seleccionados y longitud cervical menor a 25, hay resultados contradictorios para si reduce o no. En los embarazos múltiples seleccionados con longitud cervical menor a 38, ya más grande esta proporción de longitud cervical, disminuye el riesgo absoluto de 5.4%. Digamos que en términos prácticos más útiles son el uso de la progesterona vaginal y el cerclaje cervical. El tema del pesario Darabin es un tema que aún se presta a discusión si realmente es beneficioso en los casos de parto pretérmino. La Sociedad de Medicina Fetal en el 2011 emitió unas directrices donde considera lo siguiente, y esto está vigente. Cuando es un feto único, un embarazo único y sin antecedente de parto pretérmino, debemos hacer la medición de longitud cervical entre la semana 18 a 24. Si la longitud cervical es menor a 20 milímetros, deberíamos aplicar progesterona. Si la longitud cervical es más de 20 milímetros, control prenatal de alto riesgo. Ahora, si la paciente tiene un antecedente de parto pretérmino previo, ahí sí, sin pensarlo dos veces, tiene que recibir hidroxiprogesterona, 17-alfa, caproato, hidroxiprogesterona, viene en gel. Y se le hace la medición de longitud cervical seriada entre la semana 16 hasta la 24. Si en esa medición seriada se le encuentra que la longitud cervical es menor a 25 milímetros, como la recomendación previa, cerclaje. Cerclaje y continuar con la medida de progesterona. Ahora, si la longitud cervical es mayor o igual a 25, quiere decir que es una longitud, sí, razonablemente buena, pero tiene antecedente de parto pretérmino, continúa con su 17-alfa hidroxiprogesterona. Así sería entonces esto. Una paciente asintomática con un embarazo único, sin parto pretérmino espontáneo y longitud cervical desconocida normal, no hay evidencia que apoye que le dé progesterona. De la misma manera, una paciente con embarazo único, pero que ahora sí tiene parto pretérmino espontáneo, asintomática, el caproato 17 hidroxiprogesterona en esta posología. Esta tabla resume lo antes. Esta tabla explaya un poco la recomendación del algoritmo que les he planteado. Vamos a la prevención secundaria y terciaria. Ya estamos frente a la enfermedad, ya estamos frente al parto pretérmino. Se entiende por prevención primaria las medidas que tomamos para disminuir la aparición en pacientes con factor de riesgo. En prevención secundaria y terciaria ya vamos directamente a la paciente que está con la enfermedad o ya con las secuelas, en el caso de tercer nivel. Aquí lo que debemos hacer es intervenir en la evolución natural de la enfermedad y esto va a depender de qué, en qué edad se encuentre, cuál sea la causa y cuál es el estado fetal. Todas medidas a adoptarse entre pacientes en trabajo de parto pretérmino en etapas iniciales con el objeto de detener y revertirlo y evitar las secuelas del mismo. Acá tenemos las siguientes recomendaciones, intervenciones. Uno es la tocólisis. La tocólisis viene a ser el procedimiento médico farmacológico por el cual nosotros inhibimos la presencia de contracciones uterinas. El inhibir las contracciones uterinas no significa que el cuadro ya mejoró. Básicamente la tocólisis reduce las contracciones y su propósito principal es darle una ventana de tiempo, darle una ventana de tiempo, un plazo de tiempo para que actúen los corticoides a través de la maduración pulmonar. Así es. Entonces, esta medida de la maduración pulmonar, la corticoterapia antenatal, así se le llama corticoterapia antenatal, que se da entre las 24 y 34 semanas, tiene como propósito lograr la pronta maduración de los pulmones, lograr que prontamente los alveolos, los neumocitos tipo 2 maduren y puedan producir surfactante. Recuerden que el surfactante pulmonar es importantísimo para que los alveolos no colapsen por la presión capilar y no permitan la respiración. Entonces, al formar el surfactante, este evento disminuye notablemente. Pero el efecto de la corticoterapia antenatal no es inmediato. No es que le pongamos la polla de corticoides y ya está maduro. Esto demanda un plazo de 48 horas. Así que en ese tiempo que se requiere para que haga efecto, la tocólisis es importantísima.
La tocólisis va a permitir que los corticoides cumplan su acometido. Muchos piensan que la tocólisis es para aliviar el dolor. Correcto. Al disminuir las contracciones, al frenarlas, les mejora el dolor. Pero no es que sea para que mejore el cuadro. El cuadro de la amenaza o parto pretérmino puede persistir si no reconoces la etiología o no lo tratas. Así que es importante la maduración pulmonar. Acuérdate de la distrés respiratorio, de la alta mortalidad que puede haber. La otra medida importantísima es la neuroprotección fetal. Por la neuroprotección lo que hacemos es, al darle, es una medida farmacológica, sobre todo de sulfato de magnesio, disminuir la aparición de parálisis cerebral y el desarrollo de lesión en neurona motora superior. Entonces, esta es una medida muy acertada que se hace en toda gestación menor a 32 semanas. El otro es la antibiótico terapia, que solo tendría una aplicabilidad en los casos de ruptura prematura de membranas. Y la atención de parto, que tiene que hacerse en centros que cuenten con los recursos necesarios. Una sala de prematuros neonatales, de pretérminos, intensivistas, si no es pediatra, neonatólogo, pero tiene que tener toda esa infraestructura. Entonces, la corticoterapia antenatal o maduración pulmonar, que se indica entre las 24 y 34 semanas, disminuye la mortalidad por distrés respiratoria, hemorragia ventricular y enterocolitis necrotizante. Tiene un plus. O sea, va al problema neurológico y el problema digestivo. No incrementa el riesgo de infección materna neonatal, pese a la opinión de que los corticoides disminuirían el estado inmunológico y incendiarían, o mejor dicho, le echarían leña al fuego para una infección, no se ha visto que produzca tal condición. El mejor beneficio de la corticoterapia se ve a las 48 horas. Por tanto, en esas 48 horas yo debo buscar toda medida que gane tiempo para que los corticoides hagan acción. Sin embargo, si la urgencia de terminar la gestación es inmediata, basta saber que con la primera ampolla ya a las 8 horas ya inició su acción. Sin embargo, preferible buscar las 48 horas. Y el esquema que se emplea es betametasona, 12 miligramos intramuscular cada 24 horas por 2 dosis. Hay un esquema con dexametasona que es de 6 miligramos intramuscular cada 12 horas por 4 dosis. Sin embargo, el esquema consensuado preferible es el de betametasona. Ahora, hay una opción interesante llamada ciclo de rescate. El ciclo de rescate se plantea cuando ha pasado 2 semanas de la dosis de corticoterapia y el parto se espera que sea antes de las 34 semanas. Es decir, el riesgo no ha desaparecido. Se ha controlado, se está permitiendo que gane más edad, pero puede existir el parto en los siguientes días. Es el caso, por ejemplo, de una placenta previa a 32 semanas que recibió corticoides, que la hemorragia se controló y a la semana siguiente vuelve a venir por hemorragia. Podemos darle un ciclo de rescate. Pero esto hasta antes de las 34 semanas. Después no tiene mayor objetivo. Y otra cosa importantísima, cuando uno emplea el ciclo de rescate, pues lo hace con la intención de que el parto prematuro puede estar presente o el riesgo no disminuye. Lo que hay que entender claro es que si nosotros no reconocemos la etiología y no tratamos la etiología de fondo, el riesgo va a estar presente durante que pueda aparecer parto pretérmino. Es importantísimo reconocerlo. ¿Por qué no betametasona? ¿Por qué no dexametasona? Porque se ha visto que habría un riesgo potencial fetal postparto con su administración. Sin embargo, a falta de betametasona, podremos echar mano de la dexametasona por último. Una cosa importantísima, más edad gestacional es mejor. Más edad gestacional, mejor sobrevida, mejor pronóstico de sobrevida, de vivir. Más prematuro, o mejor dicho, menor edad gestacional, mayor posibilidad de que se pueda morir por la prematuridad. La otra medida es la neuroprotección fetal. Es terrible ver esos cuadros de niños con discapacidad, con parálisis cerebral. La neuroprotección fetal va más allá porque permite pues que disminuya ese riesgo. Y para esto el medicamento de elección es el sulfato de magnesio. Un medicamento que tiene acciones muy importantísimas en obstetricia. Lo usamos para la profilaxis y prevención de preeclampsia con criterios de severidad y convulsiones eclámpticas
Como tocolítico, también el sulfato de magnesio tiene acción tocolítica y claro está para esta neuroprotección fetal. Diversos estudios clínicos hechos allá en la década pasada, en el 2008, como el estudio MAGNET y el estudio australio MAC de magnesio, demostraron en estos estudios randomizados controlados que el sulfato de magnesio era favorable para disminuir la morbilidad de estas patologías. Así que una más para el sulfato de magnesio. La forma de cómo administrar sulfato de magnesio es semejante al de preeclampsia con criterio de severidad de eclampsia. Se empieza con una dosis de ataque de 6 gramos endovenoso en 20 minutos. Se dice que es ataque porque es de impregnación rápida y en mayor volumen, y luego pasa a una dosis de mantenimiento de 1 gramo endovenoso por hora por las siguientes 24 horas. La cantidad total que debería recibir es de 30 gramos. En nuestro país la presentación de sulfato de magnesio es de ampollas de 20 mililitros con 2 gramos de sulfato de magnesio, perdón, ampolla de 10 mililitros con 2 gramos de sulfato de magnesio por ampolla. Por encima de 50 gramos, que serían más o menos unas 25 ampollas, habría un riesgo de perjuicio fetal. Así que uno no puede dar sulfato de magnesio 2, 3, 4, 5 días. Debería dar no más de 15 ampollas, 30 gramos, 15 ampollas en total. La tocólisis, como hemos mencionado, es básicamente para dar una ventana de tiempo a la corticoterapia antenatal, ¿sí? Y su uso profiláctico de tratamiento retrasa el trabajo de parto de manera beneficiosa para estas acciones. Digamos que es una forma de preparar al feto inútero si es que va a ser trasladado a una UCI neonatal, no en ese momento, sino de repente cuando nazca, al día siguiente o en 2 o 3 o 4 días. Y los medicamentos que usamos pueden ser catalogados en grupos de primera línea o segunda línea. Un medicamento popular, bueno, bonito, barato, disponible es el nifedipino. Teníamos los beta-2 agonistas como era la ritodrina, suprida y terbutalina. Estos medicamentos que eran los preferidos hace 2 décadas atrás han sido dejados de lado en favor del nifedipino porque el nifedipino tiene una muy buena respuesta, nivel de evidencia 1A, buen grado de recomendación. Y tenemos los AINES, la indometacina, pero no la indometacina vía oral, sino la indometacina en óvulos o supositorios transrectales, que no está disponible en nuestro medio. De segunda línea tenemos el sulfato de magnesio, del cual hemos hablado. El sulfato de magnesio es considerado como el agente tocolítico número 1 de uso en Estados Unidos. En mi opinión, también es un medicamento bueno, bonito y barato, pero con ciertas molestias que superan al nifedipino. El dolor, la cefalea, la sensación de opresión respiratoria con sulfato de magnesio son significativamente más altas, pero llevaderas. Y este último medicamento, del cual se hablaba mucho hace 2 décadas atrás, que era la revolución porque su acción era específica solo en los receptores de oxitocina, el atosiban. Un medicamento que los europeos lo tienen ya bien difundido, es medicamento de elección en Europa. En nuestro medio no se puede usar puesto que cada ampolla de atosiban está sobre 70 euros. Impensable. Pero el beneficio está que el nifedipino, la ritodrina, tienen acción, podrían tener acción cardiovascular. El nifedipino puede producir vasodilatación periférica, la ritodrina puede tener efecto de hipotensión, taquicardia paroxística en el feto y la madre. Son medicamentos con acción cardiovascular notable y riesgosa. Entonces, en esas pacientes dar estos medicamentos pueden ser un riesgo notable. El atosiban está liberado de esos riesgos. Así que en pacientes cardiópatas, en las cuales hay necesidad de usar tocolíticos, el atosiban sería de elección. Sin embargo, insisto, no hay en nuestro medio. Van a encontrarse diversas publicaciones o diversas formas de cómo emplear nifedipino. Está la forma usual de maternidad, la de San Bartolomé, la de mi hospital El Hipólito, la de María Auxiliadora, de X hospital. Como quiera que sea, cada institución tiene una forma particular de usarlo. Y de repente eso puede generar conflictos. Yendo a la evidencia, este medicamento puede emplearse bajo 2 acepciones: dosis de ataque y mantenimiento. La dosis de ataque contempla emplear nifedipino de 30 miligramos vía oral. Generalmente el de 30 miligramos es el nifedipino retard
o de liberación lenta, que es el Adalat Oroz, bueno, de marca, no es que no tengo ningún conflicto de interés por si acaso, no es que promocione este producto, porque sea de laboratorio, pero te voy a decir lo siguiente, el MINSA tiene ahora, tiene nifedipino de 30 miligramos disponible. En mi hospital tenemos nifedipino de 30 miligramos de liberación lenta, nifedipino de 30 disponible. Es un medicamento que ya empresas de laboratorio genérico lo sacan y los MINSA ya forma parte del petitorio nacional. Esa es una buena noticia. Entonces, ¿por qué? Porque darle 3 pastillas de acción rápida, ¿sí? Cuando yo quiero una liberación lenta y prolongada, pues no hay punto de comparación. Nifedipino de 30 miligramos vía oral, liberación prolongada, y luego le vamos a dar 10 miligramos a 20 cada 4 o 6 horas para lograr la quiesencia hasta un máximo de 180 miligramos al día. Hay un esquema antiguo de hace ya 3 décadas, ya miren cómo ha pasado el tiempo, en los 90. Sí, pues, 2010 de los 90. Este esquema aún está vigente, es el esquema que lo publicita una revisión Cochrane, para los que quieren familiarizarse con esta especialidad. Dentro de lo que son bibliotecas de información médica, tenemos una muy notable en el área materno-infantil. Es una biblioteca que hace revisiones sistemáticas, revisiones randomizadas, ICAS, ¿sí? Metaanálisis, revisiones sistemáticas. Esto es la librería Cochrane. En Cochrane, justamente, pues, está colgado, está vigente esto, una revisión amplísima del uso de la nifedipino y contempla el esquema de 20-20-20 cada 10 minutos, cada 15 minutos o 10 minutos, por un máximo de 3, 4, 5 dosis. Pero es un esquema que, valgan verdades, es uno más, yo diría que que está preconizado por el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, está vigente. Bueno, es cuestión de gustos, preferencias de los ginecólogos, de los especialistas. Ahí les muestro la concentración, la vida media, la concentración media y la expresión de este producto, que es básicamente hepática y polorrenal. El otro es el sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio no se puede administrar así directamente, tiene que ser directamente por dar. Contempla esto de dosis de ataque y mantenimiento. En los hospitales se emplea el esquema en Volutrol. El Volutrol es un recipiente especial donde tolera de 100 a 250 centímetros cúbicos. Ahí podemos mezclar los medicamentos y pasar a través del Volutrol y también valernos de bomba de infusión. Es una forma más coherente, adecuada de administrar estos medicamentos. Como les decía, es un medicamento que tiene que darse con dosis de ataque, 6 gramos en 15 a 20 minutos, y mantenimiento de 1 a 2 gramos por hora. No debe exceder más de los 30 gramos en total. Es el agente tocolítico más empleado en Estados Unidos. No es necesaria la cateterización vesical. En preeclampsia severa, como parte del tratamiento de eclampsia, se le coloca una sonda Foley. Acá no requiere eso, pero sí hay que estar vigilando los signos de intoxicación, que puede ser la disminución o ausencia de los reflejos osteoendinosos, una frecuencia respiratoria deprimida menor de 14 y una oliguria. Los agentes tocolíticos no se pueden dar por dar. Hay que tener en cuenta que hay contraindicaciones absolutas y relativas. De las absolutas, una preeclampsia severa que precisa parto inmediato, por favor. Un DPP también importante, un sangrado, cualquier hemorragia, corioamnionitis, óbito fetal, RCU importante. Estudio de madurez fetal favorables, arritmia cardíaca, no se puede dar esto. Y como contraindicación relativa, un trastorno hipertensivo, el embarazo que no precisa parto inmediato, que podemos ser expectante, un DPP leve, una placenta previa estable también es contraindicación relativa, un hipertiroidismo. Bueno, son de las condiciones que nos permitirían tener, bueno, observar, de repente le da, de repente no. Hay que individualizar el caso. Y resumiendo todas estas recomendaciones, a otras más que he encontrado, ¿qué acciones podríamos tomar en la población, no? La pesquisa de la bacteriuria sintomática, por cierto. Tomo esto porque las infecciones urinarias, de seguro que deben haberles planteado esto en clase, las infecciones urinarias son la primera patología intercurrente en la gestación. Y cabe mencionar que la bacteriuria sintomática es un problema también notable. Las pacientes no hacen sintomatología y están en el primer trimestre y están en control prenatal. 40% de las mujeres que hacen infección de bacteriuria asintomática y que no reciben tratamiento pueden aparecer como pielonefritis al inicio del tercer trimestre. Y una pielonefritis es
Eso, una pielonefritis puede ir asociada a parto prematuro. Entonces, es importante hacer la búsqueda de bacteriología sintomática en la población. Y lamentablemente en nuestro país eso no se valora con un examen de orina. El examen de rigor para bacteriología sintomática es el urocultivo. Y digo lamentablemente porque no todos los establecimientos son capaces de poder hacer urocultivos. El otro es la medición de longitud cervical en la población de riesgo 18 a 24 semanas. El otro es la administración de progesterona intramuscular o vaginal en pacientes con factores o antecedentes de parto pretérmino o en cervix corto. O el cerclaje cervical en las pacientes que tienen factor de riesgo y cervix corto. La neuroprotección fetal con sulfato de magnesio, los corticoides en amenaza y trabajo de parto pretérmino. Una tocolis a corto plazo, no a largo plazo. Hay instituciones que dan corticoides por 1 a 2 semanas, no tiene sentido. Tocólisis se dan 1 a 2 semanas. La tocólisis solo se da en el momento que se quiere acción para la corticoterapia antenatal. Los antibióticos en RPM cuando no se puede reconocer la presencia de estreptococo grupo B, que es el patógeno más fuertemente involucrado. Y no se recomienda que se haga la longitud cervical a toditas las gestantes. No, eso es útil, son aquellas que tienen factor de riesgo. Tampoco no se recomienda que se haga pesquisa de vaginosis bacteriana en toda la población. Hay que tener en cuenta que la vaginosis bacteriana, 40% de las mujeres son asintomáticas y no les causa molestias. Y hay que entender que Gardnerella vaginalis es un germen, un patógeno que normalmente vive en medio vaginal. Entonces no es dable, porque quieras pensar que vaginosis a todas. Lo que sí hay que tener en cuenta es que si una mujer es de infección, podría estar implicado esto. Progesterona vaginal en embarazo múltiple, no es así, ni cerclaje en embarazo múltiple, en ellas la conducta de esta entidad es de forma diferente. El pesario cervical en población de riesgo tampoco está indicado, ese pesario de Arabin que les mencioné, se la prometía mucho, pero la verdad es que no está favorable. La prolongación de la tocólisis más de 1 semana, 2 semanas, por favor, no tiene sentido. Los antibióticos en amenaza de parto pretérmino con membranas íntegras tampoco ofrecen ningún beneficio. Bien, entonces eso es lo que tenemos presente. Lo va a colgar la clase, esta clase, este update en la cuenta. Abrimos a ver brecha de preguntas. Si tienen preguntas, con todo gusto. Gracias. Delegada, preguntas. Doctor, al parecer no hay preguntas de parte del compañero. Sí, doctor. Bueno. Jóvenes, parto pretérmino lo van a ver en hospitales grandes 3-1. Es una pesadilla. Cuando viene una gestante en la emergencia, tiene 28, 32 semanas, uno piensa que es un parto pequeño, fácil, lo vamos a ver, sí, va a salir sin ningún problema, pero créanme que un prematuro es todo un problema de salud pública y un problema en ese momento para la familia. Los pediatras, los neonatólogos sufren bastante porque imagínense que en ese momento no haya un ventilador. ¿Saben cómo lo van a tener que ventilar? A compresión con la bolsa de reanimación. Y eso ya es traumático. Tienen que poner ahí a algún residente, a un interno, a veces el mismo especialista está bolseando al bebé por horas, por días, esperando a que alguna cuna, algún ventilador se quede disponible. Y una referencia a otro hospital que aparece nunca ser contestada. Es un tema bien álgido esto de la prematuridad. Bien. Muchas gracias por su atención. La clase lo voy a colgar. Espero que sea de mucha productividad. Y eso sí, chicos, a estudiar, a pensar, soñar, imaginar en ginecobstetricia todo este plazo de tiempo, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. A todos los quiero con buen puntaje en el examen de NAM, por si acaso, próximo año. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Listo, muy buenas Que tenga tardes. buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, doctor. Gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Gracias, doctor.